Sean bienvenidos errantes, el día de hoy les traigo una pequeña recopilación de historias extrañas vividas en pareja o con otra persona, aunque muchas veces creemos que lo que sea que vimos o sentimos es cosa nuestra, pero ¿qué pasa cuando estamos acompañados y esta otra persona también lo siente? Bien, averiguémoslos en esta zona oscura. Comenzamos. La noche que algo nos observó empiezo yo que me digan qué les parece la mía. Estábamos en el patio de la casa de un amigo, tranquilos, echando cháchara. Yo estaba hablando con un amigo que estaba fumando, mientras otro amigo estaba ahí, medio ido, totalmente desconectado. En un momento, me di cuenta de que mi amiga se quedó callada de golpe y se quedó mirando fijamente la pared del vecino. Por pura curiosidad, seguí su mirada. Encima de la pared, que era bien alta, como de 3 metros, había una sombra, pero no era una sombra normal, ¿sabes? Era un negro que se veía diferente a la noche, más denso, más raro. Solo se veía de cuello para arriba, y lo peor era que claramente nos estaba mirando a nosotros. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos notado, esa cosa se agachó, rapidísimo. Me quedé helado. Mi amiga también lo vio, pero el otro no se dio cuenta de nada. Les dije que nos metiéramos a la casa, así que nos paramos y lo hicimos. Lo jodido es que la sensación no se fue. Incluso bajo techo, sentíamos como si alguien nos siguiera observando desde afuera. Así se quedó toda la noche, hasta que empezó a amanecer. Así que sí, esa noche todavía me da escalofríos cada vez que la recuerdo. Y ahora tengo curiosidad, ¿alguna vez han sentido que algo los estaba observando a ustedes también? Nunca he visto ni escuchado nada como esto. Por favor, ayuda. No sé qué pensar de esta experiencia. Está totalmente fuera de mi entendimiento. Realmente espero que alguien aquí pueda darme una idea para ayudarme a procesarlo. Esta semana, yo, 39 años, pasé 3 noches en una cabaña en un parque estatal. Mi pareja, 37 años, y mi hija, 5 años, estaban conmigo. Todo parecía muy tranquilo. La cabaña era linda y limpia, con calefacción. No sentí que nada estuviera mal hasta la segunda noche. Estaba durmiendo en el dormitorio principal con mi hija. Colgamos unas luces de hadas a batería como luz de noche. A pesar de un día completo de caminatas, me costaba dormir. Me despertaba constantemente sin ninguna razón aparente. Finalmente, me desperté y me di cuenta de que la batería de las luces se había agotado. En medio del bosque, sin luz, la habitación estaba completamente oscura, excepto que estaba llena de formas blancas brillantes. La única forma en que puedo describirlas es así: eran como grandes pedazos de encaje flotando por la habitación. Parecían bidimensionales y geométricas, con líneas y curvas intrincadas. Flotaban por la habitación como si tuvieran curiosidad por todo lo que había en ella. No estaba asustado, exactamente. Creo que estaba demasiado aturdido. Al principio pensé que estaba soñando, pero mi hija suspiró y se movió en su sueño. Sabía que estaba despierto. Mi instinto me decía que no se daban cuenta de que estaba despierto. Sin embargo, no quería gritar y llamar la atención. Pero cuando una se detuvo entre mi hija y yo, sentí que tenía que hacer algo. Alcancé la luz de respaldo en la silla junto a la cama. Tan pronto como la encendí, desaparecieron. A la mañana siguiente, la luz de respaldo estaba encendida, así que sé que no lo soñé. Pero realmente no entiendo qué eran esas formas. Había muchas de ellas volando por ahí, y nunca he visto nada con esa forma. ¿Alguien ha oído hablar de algo así antes? No encuentro nada en línea. Supuestamente, la cabaña de al lado está embrujada, pero la gente no describe nada como esto. La historia de fantasmas de mis padres de hace 25 años. Esta es la historia de mis papás. Todos los que estuvieron involucrados en esta experiencia todavía hablan de ella hasta el día de hoy por lo mal que los asustó. Siempre me ha fascinado, así que quería compartirla en Reddit. Justo después de que mis papás se casaron, decidieron buscar un lugarcito juntos y empezar su nueva vida. Encontraron una casa barata de 2 cuartos y un baño cerca del trabajo de mi papá. No eran exigentes, ya que iba a ser temporal hasta que mi mamá terminara la escuela de enfermería y pudieran ahorrar lo suficiente para comprar una casa. Se mudaron poco después de encontrarla, se instalaron y, durante el primer mes, todo fue completamente normal. Eso fue hasta que la abuela de mi papá les regaló una figurita de payaso que había encontrado en una venta de garaje.
Era de esas Vinti que se dan vueltas y tocan una canción vieja y espeluznante para niños. A mi mamá siempre le han dado asco los payasos y le pareció inquietante, pero no quería ser grosera, así que la puso en una repisa en su cocina y trató de ignorarla. Ni siquiera una semana después, empezó a notar que giraba y cantaba sola al azar. A veces, se ponía en marcha cuando pasaba por delante, cuando estaba sola en casa y en medio de la noche sin ninguna razón. Siguió pasando hasta que finalmente decidió tirarla. La echó a la basura y pensó que ahí se acabaría todo. Unos días después de que ya se habían llevado la basura, entró en la cocina y encontró al payaso sentado de nuevo en la misma repisa. Mi mamá se asustó y se lo mostró a su suegra. En el momento en que lo cogió, la cabeza del payaso empezó a girar rápidamente mientras el resto se quedaba quieto. La mamá de mi papá, que es muy religiosa, inmediatamente empezó a rezar por él, luego lo llevó directamente al basurero ella misma. Nunca más lo volvieron a ver. Pero después de eso, todo en la casa parecía empeorar. Un día, mi mamá estaba en la entrada descargando la compra cuando vio a un hombre alto con un sombrero negro de pie a unos 3 metros de ella, junto a un árbol, mirándola fijamente. Intentó no hacer contacto visual y empezó a subir por la entrada. El primero empezó a caminar hacia ella, pero luego aceleró el paso. Mi mamá, por suerte, llegó a la puerta a tiempo y la cerró con llave. Se lo contó a mi papá, pero él lo restó importancia y dijo que probablemente era un cretino cualquiera o un drogadicto, y que lo más probable es que no volvieran. Un tiempo después, su sobrina y su sobrino se quedaron a dormir una noche mientras mi papá estaba pescando. En medio de la noche, corrieron a su habitación llorando, diciendo que un hombre alto con un sombrero negro había estado de pie sobre ellos. Seguía pasando cada vez que se quedaban, hasta que finalmente se negaron a volver. Un tiempo después de que eso ocurriera, mi papá estaba pescando de nuevo, cuando mi mamá escuchó un fuerte ruido de choque proveniente de su cuarto de invitados. Era una habitación con una mesa de billar, un escritorio y un par de sillas. Sonaba como si todos los muebles estuvieran siendo arrojados violentamente contra las paredes una y otra vez. Se asustó, pensando que alguien había entrado, e inmediatamente llamó a su mamá, quien le dijo que saliera de la casa y llamara a mi papá. Mi papá llegó a casa, y cuando entraron, la habitación estaba completamente intacta. Todo estaba exactamente donde había estado. Después de esto, mi mamá se negó a poner un pie en la casa si iba a estar sola. Cada vez que mi papá se iba a casa de su mamá hasta que él volvía, pero ni siquiera eso detuvo lo que estaba pasando. Poco después, una mujer vieja y desaliñada empezó a aparecer en su jardín por la noche. Se quedaba de pie bajo el gran roble frente a su casa, murmurando para sí misma durante horas. Lo hacía varias veces a la semana. Aproximadamente la 10ª vez, mi papá finalmente se hartó, salió y le gritó que se largara de su propiedad. Ella levantó lentamente la vista y susurró, «No nos puedes llevar a todos, lo que sea que eso significara». Le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Ella se dio la vuelta y se fue. Ambos estaban extremadamente asustados por esto, pero ella nunca volvió, así que se olvidaron. Pasó un mes o dos, y notaron que su factura de la luz había sido muy alta durante los últimos meses. Mis papás eran muy cuidadosos con su consumo de energía porque no ganaban mucho y estaban tratando de ahorrar, así que estaban muy confundidos. Contactaron con uno de los dueños de la casa para que fuera a comprobar si había problemas eléctricos. La casa había pertenecido a 2 hermanos que la heredaron después de que su padre muriera allí. Mi mamá no quería estar sola cuando uno de ellos iba a venir, así que le pidió a su mamá que se quedara con ella ese día. Su mamá sabía todo lo que había estado pasando y decidió colgar cruces en casi todas las paredes de la casa, incluyendo una encima de la puerta principal. Cuando el tipo apareció, literalmente puso un pie en el umbral e inmediatamente echó el pie hacia atrás y dijo que en realidad iba a llamar a otra persona para que se encargara. Más tarde, se enteraron por un vecino que el padre de los hermanos era un hombre alto y malo que siempre llevaba un sombrero negro. Supongo que no quería que nadie viviera en su casa. De todos modos, para entonces, mis papás estaban tratando de irse lo más rápido posible. Mi papá consiguió 2 trabajos extra solo para sacarlos más rápido. Ahorraron hasta el último dólar hasta que finalmente tuvieron lo suficiente para irse. Una vez que se mudaron, todo se detuvo. Lo que sea que los estuviera atormentando los dejó en paz.
Aproximadamente un año después, estaban viviendo una vida normal en una casa nueva justo enfrente de los padres de mi papá. Una noche, volvían a casa de cenar y decidieron tomar un atajo. De la nada, su coche se averió en medio de la carretera. Cuando salieron, se dieron cuenta de que se habían averiado justo enfrente de su antigua casa. Mi papá arrancó el coche inmediatamente y salió de allí pitando. Eso fue hace unos 25 años. Nadie en mi familia ha tenido ninguna experiencia extraña desde entonces. La casa vieja ya no está en venta, y no tengo ni idea de si alguien vive allí o si está abandonada. Nunca me he acercado y no tengo ninguna intención de hacerlo. Y cuéntame tú errante, ¿alguna vez viviste algo en compañía de alguien más que te hizo saber que lo que viste o sentiste no fue un error? Te leo en los comentarios.